Especialista de la Dirección de Educación del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenos días, muy encantado de estar aquí. Bueno, ya estábamos un poco conversando previo a esta entrevista acerca de los resultados y cómo ha sido este proceso, ¿no? Y si los partidos políticos, las agrupaciones en general, han podido utilizar esta paridad horizontal, no tan esperada. ¿Cómo ha sido el desenlace en estos comicios internos? Digamos de que desde la aprobación de la paridad de alternancia ya hemos visto resultados positivos dentro del Congreso, ¿no? Pero siendo esta la primera elección interna que tenemos en donde se aplica la paridad de alternancia para elecciones subnacionales, estamos viendo también resultados, si bien no tan positivos como hubiéramos esperado, sí son... tenemos algo que observar, ¿no? En primer lugar, estamos viendo que dentro de las gobernadoras regionales tenemos un 28.3% de candidaturas, de precandidaturas que han participado en las elecciones internas, lo cual es casi 4 veces más de lo que hemos tenido en el promedio histórico de 20 años de elecciones subnacionales. Y inclusive el único cargo público, cargo de elección popular que está dentro de estas elecciones internas que ha superado el 50% es justamente las vicegobernadoras regionales, ¿no? Tenemos más o menos 71% de candidaturas aquí, que también es un récord histórico. ¿Y por qué se produce esta diferencia? Justamente por la necesidad de la alternancia de género, es decir, de que la lista que postula tiene que ir o un hombre encabezando y una mujer como vicegobernadora o al revés, ¿no? Eso ha hecho que sobre todo las organizaciones políticas a nivel nacional tengan que decidir en base a criterios de género para poder escoger cuáles van a ser las candidaturas que van a presentar, ¿no? Ahorita como precandidaturas, porque lo que tenemos hasta ahora es el proceso interno de las candidaturas, ¿no? Una vez comencemos con ya la inscripción ante los jurados electorales especiales, vamos a tener ya una mirada general de los inscritos, pero por ahora tenemos una aproximación bastante detallada de los mismos. Y algo que también llama la atención y que he podido estar revisando algunas cifras es la cabeza de lista, ¿no? Importante porque se esperaba que se dé ese cambio y no ha sido así. Sí, fíjate de que cuando uno compara los casos, y aquí estamos comparando candidaturas inscritas del 2018 con las del 2021 o 2022 como precandidaturas, sí hay un cambio, digamos, porcentual, ¿no? Hemos pasado del 30% de candidaturas cabezas de lista mujeres en consejerías regionales a un 41% aproximadamente. Todos estos datos están en el perfil electoral 3 que hemos publicado en el Jurado Nacional de Elecciones. Igual en el caso de las regidurías, ¿no? Estamos ya con un tercio de las candidaturas en cabeza de lista. Sin embargo, esto no llega a la paridad, ¿no? Que es justamente lo que queremos incentivar, lo que queremos motivar, y ya tiene que ver con temas más estructurales, tema incluso de estrategia de las organizaciones políticas que a veces deja pues a las mujeres a la mitad del camino, ¿no? A la mitad de la carrera, no solamente en los cargos ejecutivos, sino también en las posiciones de lista, como tú bien has dicho, con las cabezas de lista. Importante también hacer el contraste, ¿no? Y la necesidad de que se aplique esa ley de paridad y alternancia, porque cuando uno revisa lo que ocurrió en el 2018, ninguna gobernadora mujer fue elegida, ¿no? Así es. E incluso también, según las cifras, además dice que solamente de 90 candidatas, o sea, 90 candidatas fueron elegidas en las más de 1.800 alcaldías provinciales y distritales a nivel nacional. E incluso comentábamos lo que ocurrió en las elecciones generales, ¿no? Como para muestra nada más para que los ciudadanos tengan claro la importancia de esta iniciativa. Es que el Congreso rompió una valla histórica, ¿no? De más del 30% de mujeres ocupando una curul, y eso es importante. Entonces, se tiene el estimado y el aproximado, según estas cifras, de cuál sería la representación femenina tanto en los gobiernos regionales y las alcaldías. Es importante lo que has dicho porque nos estamos dando cuenta que las cuotas funcionan, ¿no? La paridad está funcionando, está buscando, pero no puede ir sola, ¿no? Necesita ir también de un cambio de mentalidad, no solamente de las organizaciones políticas, sino también de la propia ciudadanía, ¿no? De sacar, ¿no?, estas barreras que a veces tienen entre los hombres y las mujeres. Para muestra un dato, nosotros cuando hicimos una encuesta sobre acoso político en el 2018 a candidaturas subnacionales, 1 de cada 4 mujeres había mencionado ser víctima de algún acto de acoso político durante su trayectoria política, y mucho más en el caso de las candidatas a ejecutivo, ¿no? Quienes están en la luz, ¿no? Quienes están protagonizando pues el proceso, y eso nos explica un poco por qué, más allá de las que postulan, por qué muchas no llegan pues a participar o a acceder a los cargos, ¿no? No tiene que ver solamente con que no tienen experiencia o que no tienen, digamos, un presupuesto económico tan holgado como otras candidaturas, sino también tiene que ver con las desigualdades de género que ocurren dentro de la campaña, dentro de la cobertura mediática, dentro del financiamiento que reciben, y también, como estamos viendo, actos de discriminación, de acoso político que estamos tratando de erradicar día tras día dentro de las instituciones electorales.
independientemente también de ello, es importante resaltar que se quieren siempre los mejores cuadros. Y sé también que el ciudadano puede acceder para conocer las hojas de vida de los candidatos. Y eso es importante seguir inculcando eso en el ciudadano, ¿no? Tener un voto responsable, un voto informado. Hasta el momento, por ejemplo, yo sé que todavía no están en esta etapa en la que uno está revisando, porque todavía estamos en un tema de elección interna, acaba de terminar ese proceso, pero se tiene, digamos, algún perfil, alguna evidencia todavía de personas que no cumplirían con el papel idóneo para asumir un cargo de responsabilidad como ser un gobernador regional o un alcalde. Dentro del proceso de las elecciones internas, las hojas de vida todavía van en la parte formal cuando se inscriben en los jurados electorales especiales. Por ahora, en la plataforma de voto informado tenemos las listas que las organizaciones políticas y que el sistema electoral nos ha proveído para poder observar por lo menos quiénes son las personas, ¿no? Si son jóvenes, si son mujeres, si son o están postulando por una cuota indígena y la información la pueden revisar ahí, ¿no? Pero la información más detallada con respecto a denuncias, con respecto a sentencias o temas por el estilo, ya viene una vez se realice la inscripción formal, ¿no? Y ahí es cuando no solamente el jurado electoral especial activa los mecanismos de revisar pues las hojas de vida, de revisar que todo esté acorde a la información veraz, sino también los mecanismos de la ciudadanía, ¿no? Que también puede implementar tachas, ¿no? Se puede evidenciar pues alguna información que falte dentro de la hoja de vida, y ahí es donde comienza pues el momento en donde sí, pues las candidaturas que sí están habilitadas para postular pueden hacerlo, ¿no? Por lo pronto, lo que sí tenemos son datos generales, son datos de las 130.000 candidaturas que también nos muestran bastantes candidatos que están postulando por primera vez, ¿no? Que no han postulado y que no han tenido un proceso, no han ganado en ningún otro proceso electoral, ¿no? Tenemos un 13% de gente que ha postulado anteriormente un cargo en los últimos 5 años y solamente un 1% que ha participado ya como autoridad electa, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos ver es que hay muchas candidaturas que han sido gobierno en el 2014-2018 que están postulando. Estamos hablando de 7 de 25 gobernadores regionales, estamos hablando de 63 de 196 alcaldías provinciales y casi un 40% de los exalcaldes distritales del 2014-2018 están volviendo como intermitentemente, ¿no? O sea, justamente pasando de la reelección inmediata a pasar a una reelección intermitente, que también lo estamos viendo en los datos que provee el Jurado Nacional de Elecciones. Es importante lo que mencionas porque muchas personas se preguntarán, esa es como una especie de tratar de sacarle la vuelta a la ley, ¿no? A la especie de la no reelección. Porque, por ejemplo, lo que ocurre en Chorrillos, ¿no? Es el padre y el hijo. Ahora es el padre nuevamente, después de haber estado muchísimos años como alcalde, que está candidateando para tomar la posta. Entonces, también por eso es importante tener esta información para que el ciudadano, porque es eso, ¿no? Es el ciudadano el que decide finalmente a quién le va a entregar digamos, un poder tan importante como la vida de todos los ciudadanos, ¿no? En ese caso de un determinado distrito o una determinada región. Pero mencionaste algo importante y acerca de la cuota indígena, y eso es importante también. Hasta el momento, esas organizaciones políticas, digamos, ¿qué porcentaje tienen de cuota indígena? Dentro de la ley, lo que te pides es el tener el 15% de candidaturas, sobre todo en cargos de consejo. Estamos hablando de consejerías regionales y regidurías provinciales, ¿no? Pero esto es únicamente en algunas provincias del país, donde se ha detectado, pues gracias a los datos del Ministerio de Cultura, gracias al padrón que hace pues el Jurado Nacional de Elecciones, en donde hay una participación importante de la población indígena dentro de estas regiones. Lo que observamos sobre todo, y ya también lo hemos presentado en el perfil electoral número 1 que publicó el Jurado Nacional de Elecciones, es de que esta cuota, si bien no es mayoritaria, es decir, no hay muchas personas por cuota indígena que lleguen a ganar, por lo menos sí se cumple la efectividad de que en una provincia, digamos, que hay por lo menos que las candidaturas tienen que presentar una de persona de una comunidad, esta persona usualmente llega a lograrse, ¿no? Sea de la organización que sea, ¿no? Sin embargo, la mayoría de que no se cumple esto tiene que ver con la posición de lista. Es decir, de que las cuotas se usan o se han usado históricamente para relleno, ¿no? Es decir, que se han ubicado en las últimas posiciones de la lista, ha habido una concurrencia de cuotas, cuando había también la cuota de género, se seleccionaba una mujer indígena joven, menor de 30 años, ¿no? Entonces, eso digamos que no permite, ¿no? Que mientras estés más cerca a la cabeza de lista, como estábamos hablando, tienes mayores probabilidades, ¿no? De quedar dentro del consejo como tal. Y un dato con lo que decías con respecto a los candidatos municipales, ¿no? Que sí es cierto de que no hay que pensar que solamente pues quien decide quiénes van a postular o quiénes van a ganar son los organismos electorales, ¿no? Sino justamente es la ciudadanía que con su voto tiene el poder para poder
decir o castigar o incentivar pues a que una candidatura gane o siga ganando o no, ¿no? Entonces ahí el poder colectivo, pues somos 24 millones de personas, tiene que estar justamente evidenciado en este proceso de elecciones que tiene que ver más con el vecino, tiene que ver más con los problemas distritales de cada uno, pero que justamente si es que en este momento no se puede lograr algo, pues es necesario lograrlo a través de del voto, ¿no? Y mencionabas también una lista, digamos, amplia, ¿no? Acerca de ex regidores que están candidateando, de ex gobernadores regionales que incluso fueron sentenciados y purgaron condena y también están candidateando, de algunos con problemas con la justicia. En fin, por eso es importante tener todo este panorama claro para que el ciudadano sepa a lo que se enfrenta, y por eso es la necesidad de seguir enfatizando, de estar informado acerca de quién es la persona que candidatea. En ese sentido, ¿quiénes son pasibles de tachas? En ese caso, ya para irnos un paso más allá. Yo sé que todavía no estamos en esa fase, pero es importante también adelantarnos un poco. ¿Quiénes son pasibles de las tachas y en qué casos una tacha sí está admitida? Sobre todo tiene que ver con la hoja de vida, ¿no? Es decir, cada una de las candidaturas presenta su información veraz, transparente y lo que se requiere en la hoja de vida. Y si es que alguna información o está omitida o está falsificada, digamos, ahí es cuando se produce la tacha, que incluso puede ser de oficio, ¿no? O sea, porque los jurados electorales especiales declaran pues improcedente o inadmisible alguna de las candidaturas, ¿no? Además que, claro, si es que hay alguna sentencia pues de que no está dentro de la hoja de vida, eso también es omisión de información, ¿no? Entonces, además que ahora pues se aplica también esta ley en la cual hay impedimentos para postular cuando tienes una sentencia de un delito doloso en primera instancia, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Esto hace de que hayan personas que no puedan, están impedidas para postular, ¿no? Y además, si es que vamos un poco más y ya tiene que ver con las elecciones internas, solamente pueden postular quienes han participado en este proceso de elecciones internas tan importante que hemos tenido el 15 y 22 de mayo. Entonces, si es que, por ejemplo, alguna candidatura a alcaldía distrital no llega a inscribirse o renuncia entre este lapso, ¿no?, de un mes que tenemos hasta el 14 de junio, pues esa lista no va a poder inscribirse, ¿no? Entonces, la idea es de que todas las candidaturas primero estén a requisitos de ley, que puedan transparentar la información que se requiere por ley bajo la hoja de vida, pero que también hayan participado dentro de su proceso interno de las elecciones internas, ¿no? Que hayan votado los militantes o los afiliados o los delegados por sus candidaturas y puedan así estar disponibles para postular en las elecciones regionales del 2022. Importante el dato que mencionas, es decir, solamente son válidas estas postulaciones los que han participado en los comicios internos, ¿no? Del 15 al 25 de mayo. Y mira qué importante es esto, porque también bajo la ley de que estén afiliados un año antes del proceso electoral, también hace de que el marco temporal en donde tienen que organizarse, tienen que convocar a sus bases, tienen que armar su candidatura, se hace mucho más grande, ¿no? Porque ya no hay antes como podías hasta el último poder inscribirte, afiliarte al partido político como tal, ¿no? Se ha ampliado un poco ese horizonte, lo cual también hace de que haya mayor o esperemos que haya mayor organización dentro de las organizaciones políticas sobre cómo organizar la campaña, ¿no? Y eso es importante sobre todo para el plan de gobierno, ¿no? Para las propuestas de campaña. Recordemos que 7 de cada 10 personas en el Perú votan, digamos, por el plan de campaña. Esos datos de las últimas encuestas que hemos obtenido nosotros en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y qué pasa, supongamos en el escenario de que el candidato que salga elegido, ¿no?, en estos comicios internos decida a mitad de camino renunciar, ¿no? Se cae esa lista? ¿Qué pasaría con la inscripción de ese partido político o organización política? ¿Se pierde? Depende de qué candidatura estemos hablando, ¿no? Porque sí hay un requisito mínimo de postulación de los movimientos regionales o de los partidos políticos a nivel nacional. Entonces, no depende tanto de una sola lista o una sola candidatura, sino del total de candidaturas a las cuales se presentan, ¿no? Recordemos que las precandidaturas es un pre, justamente, ¿no? Estamos hablando de un proceso anterior al que se va a dar en las elecciones. Esto nos ayuda, claro, es más, para tener estos datos, para poder saber más o menos con qué nos vamos a enfrentar o cómo está la participación de ciertas poblaciones en las elecciones totales, pero dentro de este mes, hasta el 14 de junio que comiencen las inscripciones, pueden haber muchas renuncias, pueden haber muchas personas que al final limitan su postulación, ¿no? Y eso también puede ser causal, pues, de que algunas organizaciones políticas pierdan su inscripción. Pero no pensemos la pérdida de la inscripción como un castigo, ¿no? Sino lo pensemos como
tenemos que quedarnos con las organizaciones políticas que realmente sean representativas de la ciudadanía, ¿no? Para justamente tener un mejor sistema democrático, un sistema que se base pues en solamente algunas candidaturas y esté basado sobre todo en propuestas. Eso es lo que nos interesa mucho a nosotros y por eso hacemos este tipo de análisis, ¿no? Para poder dar la información, el análisis necesario para que las organizaciones y también la ciudadanía conozca pues qué es lo que hay que mejorar y cómo hay que mejorar. Claro, se requieren partidos sólidos, ¿no? Exacto. Efectivamente, fuertes. Y por último, por favor, entonces, ¿tenemos un aproximado de la fecha en la que se conocerían los resultados de los comicios internos? Si hoy día estamos martes, digamos el 22 de mayo acabado, esperaríamos que para esta semana, ¿no? Ya dependemos un poco de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y últimamente el Jurado Nacional de Elecciones es quien emite pues el fin, digamos, de este proceso de elecciones internas, ya esperando pues a que los partidos, los 130 candidatos, 130.000 candidatos que están postulando para estas elecciones, aproximadamente, pues lleguen a inscribirse ante los jurados electorales especiales y esperamos tener una elección democrática, segura y sobre todo que se respete a lo que digan los ciudadanos y ciudadanas. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista esclarecedora, sobre todo para conocer cuál es el funcionamiento y en qué terreno estamos pisando, al menos en este momento. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Ha sido Henry Ayala, especialista de la Dirección de Educación del Jurado Nacional de Elecciones.